¿Qué tal? Qué bendición que podamos continuar juntos la exposición de la palabra de nuestro Dios. Tuvimos una miniserie que fue un paréntesis sobre la paternidad, papá e hijo, 6 meditaciones que concluimos el sábado anterior, justamente. Hoy retomamos nuestra serie basada en Primera de Pedro, transformados para hacer la diferencia. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en la exposición de su palabra en esta ocasión. Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra alcanza siempre nuestros corazones. A veces somos un poco duros o insensibles o indiferentes. Sin embargo, tu Espíritu Santo no nos permite estar tranquilos y nos llama una y otra vez a abrir nuestro corazón, nuestros oídos, nuestro entendimiento y poner también disposición de corazón para pasar a la práctica, a la obediencia de tu palabra, porque solamente así nuestras vidas son realmente transformadas. Si escuchamos y aprendemos, sin duda que nos bendice, pero si escuchamos y practicamos, sin duda que somos doblemente bendecidos, porque estamos viendo reflejarse en nosotros tu palabra, tus promesas, tu voluntad. Hoy también queremos suplicarte que nos hables, nos enseñes, nos des discernimiento para poder vivir conforme a tu palabra, Señor. En Jesús, tu Hijo amado, oramos. Amén. Sin duda que todos conocemos la frase, pare de sufrir. Se hizo una frase muy popular porque representa la influencia terrible de una secta cristiana proveniente del Brasil. Pare de sufrir es su frase más famosa y conocida, y también tiene una difusión extraordinaria por las redes sociales y por las vías de los medios tradicionales de comunicación, pagando fortunas para que todos los días llegue su programa a todas las pantallas, de tal manera que resulta realmente importante para nosotros el poder buscar del Señor dirección acerca de un tema sin duda importante, el sufrimiento. El título del mensaje de hoy es justamente ese, pero lo hacemos como una pregunta. Pare de sufrir. Y nuestro pasaje da pie a este título, sin duda. No estamos más que expresando en el título el contenido del pasaje de esta ocasión. 1 Pedro 4, 1 al 6. Hemos escuchado la lectura dramatizada y vamos a continuar entonces con este tema. Sin duda que en el mundo de hoy hay mucha gente que sufre. Parece que es difícil imaginar a un ser humano que esté completamente libre del sufrimiento. Hasta el más mínimo dolor físico implica sufrimiento, hasta terribles tragedias como la que hemos vivido esta semana que concluimos con el sumergible que tuvo a sus 5 pasajeros que perdieron la vida. Sin duda que las familias están viviendo días difíciles de sufrimiento. ¿Cómo encaramos como seres humanos el sufrimiento? Pues de diferentes maneras. En general lo rechazamos. Los medicamentos existen para paliar nuestro dolor físico y el sufrimiento que este conlleva. También hay algunos medicamentos que se dirigen a paliar el sufrimiento emocional, cuando las personas requieren apoyo médico y también de medicamentos para poder echar mano o encarar, mejor dicho, ansiedad o depresión o cualquier tipo de sufrimiento emocional. Las terapias, cuando vamos con algún especialista, también nos ayudan para superar el sufrimiento. ¿Y qué decir de lo que decíamos al inicio del mensaje? Religiones que también ofrecen una vida sin sufrimiento. Por ejemplo, esa ancestral filosofía que borda el terreno también de la religión, que es el budismo, que afirma que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todo esto nos parece indicar que hay un cierto consenso en que el sufrimiento es malo y debemos de evitarlo. Y esto, sin duda, que está
profundamente arraigado en el ser humano. Si no, todo lo que he mencionado no se hubiera construido, sino es ya de suyo del ser humano la búsqueda, el deseo de evitar o superar el sufrimiento. Pero si hablamos del campo espiritual o del campo religioso, no podemos eludir el hecho de que vivimos en una cultura católica, como países hispanohablantes o latinos, México, sin duda, países con un altísimo porcentaje de población católica. Sin duda que sabemos muy bien que no todos los católicos comparten la cultura del catolicismo y muchos católicos no son más que de nombre o de tradición y que en realidad viven con diferentes formas de pensar, algunas muy lejanas de las que representan sus credos o su teología o su ideología. Pero yo creo que no equivocamos el camino si entendemos que en el centro mismo del catolicismo y de nuestra cultura mexicana se encuentra una religión del sufrimiento. ¿Cuál es la imagen central o principal de estas iglesias o cultos? Sin duda que la imagen del Cristo crucificado, con el rostro depositado en su pecho, con la corona de espinas atravesando su sien y sangrando, con sus ojos cerrados y su cuerpo cayendo en el madero sin fuerza, atravesado por los clavos y atravesado por la lanza, una imagen del sufrimiento. No cabe duda que también tenemos la imagen de la Virgen de María con un rostro sufriente, llevando tal vez en sus brazos a Jesús ya habiendo sido su cuerpo bajado de la cruz. También es la imagen de una mujer, de una madre que sufre. Sabemos que muchas personas, para calificar como santos y ser llevados a los altares, deben de atestiguar en su historia una de dos cosas o las dos, que hayan hecho algún milagro o que hayan tenido un martirio o sufrimiento. Cierro esta pequeña parte de nuestra cultura con una imagen que yo recuerdo muy bien del Papa Juan Pablo II, que ya estando muy anciano y enfermo, y padecía de una enfermedad que incluso le dificultaba caminar, mantenerse erguido, a veces babeaba por su boca, y alguien se preguntaba por qué no renunciaba a su ministerio, a su papado. La respuesta delata al 100% esta forma de entender la vida cristiana. No puedo renunciar porque le ofrezco a Dios también mi ministerio con este sufrimiento. ¿Qué dice la cultura popular? No tenemos que llegar al tema de la religión. Podemos también recordar nuestras canciones más populares o por lo menos muy populares. Ya recordaba yo una canción de hace algunas décadas que dice: sufrir me tocó a mí en esta vida. Tal vez la conoces, y si eres joven, pues no, pero puedes encontrarla fácilmente. Llorar es mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, yo tengo que sufrir. Hay aquí un fatalismo religioso. Si así lo quiere Dios, me tocó llevar la cruz de mi parroquia. Y luego dice la canción: no volveré a querer porque después se sufre. Como pueden observar, estamos llenos de imágenes, culturas, ideas, enseñanzas, canciones, y podríamos buscar muchas más manifestaciones culturales que tienen que ver con el sufrimiento. En el caso del catolicismo y de la música popular, es un sufrimiento que se vive como víctima y como destino o como pesada carga que ya Dios ha puesto en nuestras espaldas. Si se lee como este evitamiento del dolor y el sufrimiento en la medicina, en la terapia, en las religiones, también nos vamos al otro extremo, el rechazo del sufrimiento.
Entremos un poco entonces a pensar y a meditar en la palabra acerca de este muy importante tema, que ninguno de nosotros nos sentimos que estamos fuera de él. Hay sufrimientos que son inevitables. Por ejemplo, el que conlleva la partida de un ser querido, de un ser amado. Por ejemplo, la enfermedad grave de un familiar o propia. Por ejemplo, enfrentar una situación de adversidad como un terremoto, un huracán, una tormenta que dañó nuestro patrimonio, nuestra vida. Estos sufrimientos llegan a nuestra vida y parece que son inevitables. Y hay también algunos que se infringen para castigar. Cuando en la época medieval había tantos instrumentos de tortura y de pena capital, se buscaba purificar la vida de esa persona mediante el infligirle mediante un gran dolor y sufrimiento. A mayor su penalidad, a mayor su error, su delito, mayor el sufrimiento. Y muchos de esos sufrimientos estaban aparejados con la fe. Si era un hereje, un no creyente, un ateo, podía ser objeto de verdaderos martirios horribles, crueles. Había que purificar el alma mediante el castigo del cuerpo. Se pensaba en esa terrible y equivocada teología. Por eso es muy importante la teología. Está aquí presente, está en el catolicismo y está en el Pare de Sufrir. Hay sufrimientos también, sin duda, terapéuticos. Cuando alguien tiene que hacer frente en su vida a algún tipo de dolor para poder sanar. Como por ejemplo enfrentar a una persona que me ha dañado y que me hace sufrir el mero hecho de pensar en enfrentarlo. O dejar una relación de codependencia en donde el abandono o la separación implicaría un verdadero sufrimiento, incluso de quienes prefieren el sufrimiento físico al sufrimiento del abandono. Hay que enfrentarlo, hay que sufrirlo, porque es un camino para poder sanar. Es indudable que el sufrimiento no es privativo del catolicismo, está en el centro de la fe cristiana. Se trata de un sufrimiento muy particular, es lo que llamamos un sufrimiento vicario. Es el que alguien padece en lugar de otro. Jesús está en la cruz no por sus propios pecados, sino por los pecados del mundo, de la humanidad. Él está pagando un precio que no corresponde a una deuda personal de él, sino la deuda que todo ser humano tiene delante de Dios. Pero el texto de esta ocasión no nos coloca en ese terreno, aunque Pedro habrá de referirse, sin duda, al ejemplo de Cristo. El texto nos lleva a un terreno diferente. Nos coloca en otro aspecto del sufrimiento que también es un verdadero dilema y una verdadera dificultad para saberlo, cómo enfrentar y cómo vivir en medio de él. Y es el que se padece a causa de nuestra fe. No es por una enfermedad, no es por un crimen, no es porque alguien amado nos lo hace sentir, no es consecuencia de una situación del clima o de circunstancias de guerra, en donde alguien sufre porque mi país está en guerra. No, se trata del sufrimiento que viene como consecuencia de seguir a Jesús. Gracias a Dios, afortunadamente, lo digo con toda claridad, este pasaje puede ser muy poco pertinente para nosotros y en eso no nos vamos a sentir mal. Al contrario, si este pasaje no nos resulta tan pertinente es porque Dios nos bendice evitando este tipo de sufrimientos, pero aquí está en el texto. Y si bien Pedro tiene que dar una palabra pastoral de orientación y de consuelo
de guía, de enseñanza a una iglesia que está siendo desplazada físicamente en razón de su fe. Sabemos que hacia el final del primer siglo el pueblo cristiano era perseguido tanto por judíos como por romanos. El imperio había visto en el cristianismo una amenaza para su seguridad y comenzó a perseguir a los cristianos. Todos hemos por lo menos visto las películas en donde eran llevados al circo y eran devorados por leones o lastimados por los soldados romanos. Sabemos por la tradición, aunque estos no son datos fidedignos históricamente hablando, que Pedro pudo haber muerto crucificado de cabeza y también que el apóstol Pablo pudo haber muerto martirizado. Y qué decir de otros discípulos como el primer diácono Felipe, que también resultó el primer mártir cristiano. Los tres, si bien solamente de uno hay un testimonio escriturario, los tres a causa de su fe. Pero decíamos que hoy en un contexto de libertad religiosa, en donde es un derecho humano, la libertad de creencia, no es común el que seamos perseguidos por causa de nuestra fe. No por lo menos físicamente, que es la forma como la iglesia, las iglesias a las que Pedro les escribe, habían sido o estaban siendo perseguidas. Pero sin duda que la palabra de Dios es bendición, guía y verdad ayer, hoy y por los siglos. El texto nos coloca frente a un tema, el tema de sufrir por causa de Jesús. Y si bien en nuestros días podríamos, gracias a Dios, estar cuidados de una persecución física, por lo menos hasta ahora, no sabemos lo que el futuro nos depare, sí hay un momento también de hostilidad, de rechazo, de ataque verbal, de calumnia, como señala el apóstol Pedro. Si bien ya leímos, escuchamos la lectura dramatizada del texto, me parece oportuno en este momento del mensaje leerles una vez más el texto. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, no solamente el dolor espiritual y emocional, físico, dice Pedro, y aquí viene el por lo tanto. Una vez que se ha establecido un antecedente, el ejemplo de Jesús, viene un consecuente. Ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. Pues, si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Cristo, a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian, pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir, como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Déjame hacer un pequeño paréntesis. Este pasaje es un pasaje de difícil interpretación. Te sugiero entonces, dado que el mensaje de hoy no es un estudio bíblico, no pretendemos hacer un análisis concienzudo, profundo del texto y llegar a una interpretación bien validada. Te aconsejo que una vez que has escuchado la palabra de Dios y esta semana apartes un tiempo por ahí para que vayas a tus comentarios bíblicos, a tu Biblia de estudio, incluso puedas consultar en las páginas de internet los diferentes estudios que hay sobre este pasaje y las diferentes interpretaciones que hay sobre el mismo, porque Pedro dice cosas interesantes que no son fáciles de entender. Pero a mí me interesa este abordamiento pastoral en esta ocasión para poder juntos meditar y encontrar del Señor dirección
acerca del sufrimiento a causa de Cristo. E incluso diríamos hoy, bendito sea el Señor, que en algunos círculos ser evangélico, ser cristiano, es visto con muy buenos ojos. Se considera que somos personas honestas, trabajadoras, positivas, libres de vicios y adicciones, buenas. Pero no todo es miel sobre hojuelas. También hay quienes dentro del mismo cristianismo son hostiles unos con otros. Bueno, para no hablar de cosas demasiado cercanas, basta con que hablemos de esa terrible guerra que hubo entre protestantes y católicos en Irlanda. Causó tanto sufrimiento y tanta muerte, tanto dolor. Las luchas fratricidas suelen ser las peores. Y yo pienso que Pedro nunca se imaginó que siglos después la muerte y el dolor será causado por quienes se dicen seguir al mismo Jesús. En nuestro contexto también hemos sido perseguidos, aunque no es hoy una situación constante ni tan presente, aunque lo hay en Oaxaca, en Chiapas, en algunos estados de nuestro país. No hay persecución del catolicismo hacia el protestantismo o a los evangélicos, pero sin duda que sigue habiendo lamentables y tristes ejemplos de esto. Pero sí hay una hostilidad de uno hacia otro. Y debemos ser muy realistas y honestos, transparentes. No solamente hay hostilidad del católico hacia el evangélico, también lo hay del evangélico hacia el católico. Así que cuando hablamos de hostilidad, rechazo, no es en general en razón del paganismo, como en el tiempo del apóstol Pedro, sino de el mismo campo de la religión. ¡Qué terrible! Porque no podemos cerrar los ojos a las terribles matanzas que hay entre musulmanes y hindúes de la religión de la India. Terribles persecuciones porque el Islam rechaza cualquier manifestación religiosa que tenga imágenes y por eso destruye templos y los quema y derriba imágenes de los budas y hay una situación también terrible. Y qué decir de los diferentes esfuerzos por matar y asesinar a representantes del cristianismo. Muchos misioneros nuestros tienen que salir huyendo de países musulmanes por tener sus vidas en peligro. Insisto, está presente hoy, pero gracias a Dios no nos toca muy de cerca. Ahora bien, entonces cerramos nuestra Biblia y a otra cosa mariposa, porque este pasaje parece que no tiene una referencia clara para nosotros. No es verdad, porque los cambios culturales que estamos viviendo hoy, la situación de la cultura en el mundo también es y suele ser hostil hacia la fe cristiana. Hoy también enfrentamos dolor, hostilidad, calumnia, ofensa por causa del reino de Dios, por causa del Evangelio. Y puede ser tan cercana como nuestros hijos en la escuela, en la oficina, en el trabajo, en el vecindario, en la familia. Y debemos de aprender cómo reaccionar, qué hacer, cómo vivir frente a esa hostilidad que implica, si bien no una persecución física, sí puede ser laboral, espiritual, emocional, intelectual. ¿Qué aprendemos del pasaje de Pedro? Primera enseñanza clara y sencilla, debemos estar preparados para hacer frente a tiempos difíciles. Debemos, dice Pedro, prepararnos para momentos en que seamos o nos sintamos amenazados en razón de nuestra fe. Y en esto quiero ser muy enfático, en razón de nuestra fe. No sufrir porque estamos enfermos, no sufrir porque hay una situación de conflicto familiar, no sufrir por carencias económicas,
no sufrir por alguna situación de castigo, por algún error cometido. No, se trata del sufrimiento por causa de Cristo. Dice Pedro, cuando seas hostilizado por tu fe, cuida tu actitud. No vivas con la queja en la boca, no vivas con el enojo en tu corazón, no vivas sintiéndote y a su vez respondiendo con rechazo. No te dejes capturar ni por el miedo, ni por la hostilidad, ni por la amargura, ni por la depresión, ni por la mentalidad de víctima. A pesar de que nos ha tocado sufrir, no a consecuencia de algún mal, Pedro nos enseña que hay algo que también hace el sufrimiento en nosotros. Esta sería una segunda enseñanza práctica. La primera es, debes estar preparado, especialmente cuidando tu actitud. Nadie desea sufrir, nadie espera sufrir, pero siempre es mejor la medicina preventiva que la curativa y más vale prevenir que lamentar, especialmente con nuestra actitud. Eso es lo que hemos de cuidar, nuestra actitud. Pedro además nos dice que cuando vivimos etapas de dolor y sufrimiento, hay algo que el sufrimiento hace en nosotros. La serie de esta enseñanza de Pedro tiene como título Transformados para hacer la diferencia. Y somos transformados, sin duda, mediante el sufrimiento. Nadie que encara y asimila una etapa de dolor en su vida y sufrimiento es el mismo después de haber atravesado por ese valle de sombra y de muerte. No siempre la salida es positiva. Algunas personas, después del tiempo de sufrimiento, prueba y muerte, oscuridad, dolor, salen llenos de amargura, de resentimiento, de enojo o de odio. Por eso Pedro dice, cuiden su actitud. Dios tiene la bendición de poner su mano en aquellas cosas que aún siendo malas, no pareciendo, siendo malas, Dios tiene la capacidad y la posibilidad y el poder de transformar en que su producto, su resultado, pueda ser bueno para nosotros. Porque a la luz del sufrimiento, también el Señor transforma nuestra vida. Seamos muy claros y enfáticos. El cristianismo no está propugnando porque tengamos una actitud masoquista, que andamos buscando quién nos maltrata, o andamos buscando dónde y cómo sufrir, y a más suframos nos sintamos mejores, porque no es para nada esto lo que Pedro está diciendo. Nadie en sus 5 sentidos podría decir que el sufrimiento le hace sentir bien, o le da un placer, o le da un bienestar. Sí, depende mucho de cómo lo encaramos, cuál es nuestra actitud y qué podemos aprender y cómo podemos ser personas diferentes a través de esa prueba. Pedro dice entonces que somos transformados mediante el sufrimiento. Podríamos decir en un sentido que es terapéutico, que es purificador, que limpia, que transforma, que conforma a la imagen de Jesús. También dice Pedro que debemos de identificar que la fuente del sufrimiento, lo que lo origina, es aquellas personas que rechazan nuestra forma de vivir. Y esto sí es más actual. ¿Qué decir de los amigos que te dicen que eres un cobarde, que eres un maricón, que no eres un hombre, porque no te tomas la cerveza, no te tomas la botella, o no vas con ellos de parranda, o no tomas a una y otra mujer? Puedes sentirte ofendido.
¿Qué decir de aquellos que también se burlan y te hacen sentir tonto, estúpido? Si no estás dispuesto a aceptar la corrupción o las malas obras, o el mal hacer, o el tomar atajos en la vida. No hay nada que cause más burla que alguien que busque comportarse correctamente. No faltará quien te diga: Rafael, te has vuelto más papista que el Papa. Buscas ser más bueno que el bien. Hay una hostilidad. El mal se acepta. Vean las redes sociales. Y el bien se rechaza. El bien molesta, el bien incomoda. El bien hace florecer el mal. Jesús lo dijo con toda claridad en el capítulo 1 de Juan. La luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz porque aman sus tinieblas. Así que si tú brillas en el sitio donde estás, debes de tener claridad en tu corazón y en tu mente, que debes cuidar tu actitud, porque es muy probable que tu medio ambiente rechace tu compromiso con la luz, con el bien, con la bondad, con la justicia. Hoy debemos también ampliar nuestro panorama y considerar que nuestra fe en Cristo no solamente implica ser un evangélico, un cristiano, tener una relación personal con Jesús, también implica propugnar, proclamar, vivir conforme a los valores del reino. Y el reino implica justicia, implica amor, implica derecho, implica bondad, implica mansedumbre, humildad. Oímos de quienes se niegan a dar un dinero para la fiesta del patrón en el pueblo, la fiesta patronal. Sabemos que algunos también son perseguidos y desplazados porque no están dispuestos a contribuir para las fiestas de los santos en los pueblos. Pero también debemos estar apercibidos para oír que alguien sufre y es perseguido porque lucha por la justicia, por la equidad, por la paz, porque se opone a que una mujer sea violentada, agredida, violada, a que un niño sea utilizado, sea vendido como un objeto sexual. Ahí está el reino del Señor, proclamando el mensaje de paz, de libertad y de justicia. Pedro nos enseña que cuando vivimos momentos de adversidad, utilizando el enemigo calumnias u otras armas para dañarnos, debemos de confiar en la justicia de Dios y que Él hace que las cosas malas que llegan a nuestra vida sin desearlas, sin esperarlas, dejen algo bueno en nosotros. Forjan nuestro carácter, atemperan nuestro espíritu, nos permiten valorar lo que realmente es importante en nuestra vida. Amados hermanos y hermanas, como ustedes pueden observar y escuchar a la luz de esta enseñanza del día de hoy, no resultó tan ajeno el texto de Pedro. Por el contrario, resultó ser un texto perfectamente contemporáneo y adecuado para nuestra realidad. Vivir de acuerdo con el Evangelio puede implicarte costos. El costo de seguir a Cristo, el costo de una vida transformada, el costo de proclamar el mensaje de Jesús, que puede ser no bien recibido por los que no creen. Pero amado hermano y hermana querida, hay que estar a la altura de nuestra vocación. Levanta el estandarte. Puedes mantenerte erguido como un seguidor de Jesús. Que no decaiga tu fe, que no decaiga tu testimonio, que no queramos mezclarlo y diluirlo, que no nos dejemos vencer por el mal, respondiendo con mal al que nos hace mal, que no nos llenemos de amargura porque sufrimos por el Señor, por el contrario, que podamos entender esta parte como una característica o faceta que sin buscarla viene pegada con la fe. Nuestro sufrimiento
a diferencia de Jesús, no salva a nadie. Nuestro sufrimiento no es vicario, no es en lugar de otros. Nuestro sufrimiento es en razón de nuestra fe. Sufrir no nos granjea ningún beneficio, no nos hace más santos, más buenos, no nos eleva de nivel, no nos da un mejor lugar en el cielo, no nos califica como mejor cristiano, simplemente nos permite ser consistentes, congruentes con aquello y con quien hemos creído. No se granjea por medio de obras sacrificiales, nada más allá de lo que ya hemos recibido por gracia. Y por gracia somos salvos, y por gracia somos santificados, y por gracia somos perdonados. Pero sí deja una marca en nuestro testimonio y sin duda deja una marca en nuestro carácter. Veía yo un video aterrador, entrevista a un pandillero, y pensaba yo, a la luz de ese testimonio del pandillero, cierta similitud con lo que hoy Pedro nos enseña, porque el pandillero tenía prácticamente su cuerpo lleno de cicatrices, de cabeza a los pies, de sus peleas en las pandillas, en la cárcel, de los intentos múltiples que sufrió de asesinato. Se sintió orgulloso de sus cicatrices. Había sobrevivido. ¿A cuántos había derrotado? Los llevaba como medallas de un guerrero, totalmente equivocado, totalmente enfermo, erróneo. Pero también el Señor permite que algunos lleven las marcas de Jesús como un testimonio de su integridad, de su fidelidad y de su seguimiento comprometido. A veces son físicas, pero también son espirituales o emocionales, como las que viven los hijos cuyos padres no creen y los hostilizan hasta donde más, o la esposa cuyo esposo no cree y la hostiliza hasta donde más, o el esposo cuya esposa supuestamente cree, pero en realidad no es más pagana que un pagano, porque no lo deja ni al sol ni a sombra, porque quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. Una vez más, terminemos el mensaje de hoy agradeciéndole al Señor por la libertad religiosa en la que vivimos, pero estemos preparados para hacer frente a la adversidad de una sociedad que reacciona con violencia ante la verdad, ante la bondad, ante la justicia, el amor y la esperanza. Una sociedad que reacciona con violencia ante el mensaje del Evangelio de Jesús. ¿Cuál es mi invitación hoy? Mantente firme. Asume tu vida de seguimiento de Jesús con una actitud correcta, con gozo en tu corazón. Permite que lo que tengas que enfrentar hoy o mañana sea un instrumento divino para hacerte un hombre y una mujer madura, firme en tu fe, que seas transformado para hacer la diferencia. ¿Cuál es mi invitación hoy? Si has diluido tu fe, si has ocultado tu testimonio, si te has mimetizado con la sociedad porque tienes miedo al rechazo, te pido, te invito a que hoy cierres tus ojos y le digas al Señor, Señor, perdóname, porque como Pedro dije no, no lo conozco. Pero como Pedro hoy me enseña en la carta, debemos estar preparados para todo aquel que nos demande razón de nuestra fe, sea de una o de otra manera. Que así sea. Padre, gracias por tu palabra, porque tú, Señor, siempre nos enseñas. Y en esta ocasión, Padre amado, una doble petición. Permítenos mantenernos firmes como discípulos, dando testimonio de palabra y de hecho. Y perdónanos, Señor, si te hemos fallado.
de una o de otra manera, al sentirnos atemorizados por el medio en que vivimos, que podamos ser valientes y esforzados, que cuidemos nuestra actitud para no ser objeto de amargura, enojo, tristeza, depresión, rechazo. Nuestra vida en tus manos y gracias porque somos tus hijos amados. Cuídanos, Señor, protégenos. Es nuestra confianza y oramos en Jesús, tu Hijo amado. Amén. Te invito a que mañana me acompañes para continuar con nuestra meditación diaria a través de las redes sociales. Si no te has suscrito a la página de YouTube, las dos páginas en las que solemos poner la meditación diaria, te invito a que lo hagas. Suscríbete para que podamos ir aumentando de seguidores en las páginas que nos ayuda en la difusión del Evangelio. Si también estás recibiendo la meditación mediante Facebook, nos da mucho gusto que puedas verla, pero además te pido que cuando la veas, como esta mañana, esta tarde, esta noche, aquí en tu página de Facebook, puedas ponerle compartir. Eso nos permite llegar a muchas más personas. Y también, por último, si tú escuchas la meditación solamente en audio, en Spotify o en WhatsApp, también podemos ayudar mucho si compartimos con otros la liga, tanto de Spotify como la de WhatsApp a través de su teléfono. Podemos compartir el mensaje. Compartamos el mensaje de Jesús. Este mundo, los hombres y mujeres de hoy, como siempre, necesitan a Jesús en su vida. Ser transformados para la gloria y honra del Señor.